Hoy en Ciudad Real Histórica, el serial de CRTV, donde conocemos los edificios con mayor historia de Ciudad Real, nos venimos hasta donde nos encontramos, el Museo Antiguo Convento de los Mercedarios de Ciudad Real. Este edificio tiene mucho que contar, nos remontamos a tiempos de Felipe III y fue fundado por el capitán de las colonias de América, don Andrés Lozano. Entre datos que destacar, que ahora conoceremos en detenimiento, podemos saber que aquí Isabel II durmió o que fue la primera sede del Instituto Maestro Juan de Ávila. Pero para conocer todo esto con rigor sobre patrimonio, sobre historia de Ciudad Real, contamos una vez más con el profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, David Rodríguez, y en esta ocasión con el director del museo, don Ignacio de la Torre, y la doctora en Historia del Arte, además de técnico gestor, Pilar Molina. Hoy nos encontramos en este marco incomparable que es el Museo de Ciudad Real, en su sede del Convento de la Merced, acompañados de Pilar Molina. Buenos días, Pilar. Buenos días. ¿Qué tal? En este día veraniego vamos a conocer pues, los elementos más esenciales de este lugar, un sitio histórico que nos ha acompañado pues, prácticamente siempre, desde más o menos el siglo XVII a los ciudadrealeños, y que sobre todo destaca no solo por su evidente belleza y su arquitectura, sino también pues, porque es un edificio que ha tenido varios usos importantes, ¿no? Cuéntanos, Pilar, ¿qué empieza siendo este edificio? Empieza siendo un convento. Se fundó a principios del siglo XVII y fue complicado. Su primera andadura fue muy complicada porque había ya otros conventos y es una época de crisis importante y de despoblación para Ciudad Real. Entonces, el testamento fundacional es de noviembre de 1610 y fue precisamente Andrés Lozano, que había nacido aquí, el que da el dinero necesario para empezar a las obras. Lo que ocurre es que, en principio, otros conventos de franciscanos fundamentalmente y dominicos se oponen, porque suponían que un convento nuevo iba a traer todas las limosnas posibles y ellos se iban a quedar sin nada. Entonces, el origen es 1610, aunque no se empieza a construir hasta mucho tiempo después. ¿Quién era Andrés Lozano? Andrés Lozano, en principio, era oriundo de aquí de Ciudad Real y se va a Sevilla y hace fortuna en América, llevando y trayendo mercancías. Era, pues, fundamentalmente esa es su labor. Entonces hace una fortuna considerable y muere muy joven, muere con unos 50 y tantos años. Y decide emplear su patrimonio en construir este convento. Entre otras cosas, era una cosa muy normal en aquella época, sobre todo porque él, según las noticias que tenemos, era soltero, no llegó a tener familia, descendencia, entonces lo que hace es que divide su fortuna en tres partes. Una la deja a sus hermanas que vivían aquí, en la calle Morería, otra la deja para los pobres, para hacer pan y hacer limosna y dotar huérfanas, que era una cosa muy normal, y la tercera parte la intenta dejar situada en unos censos, en unas rentas, para poder fundar el convento de mercedarios aquí. Y en este espacio que estamos actualmente tengo entendido que era una zona que pertenecía también al convento, ¿verdad? Sí, ahora es la entrada principal, pero antes sería las dependencias de la huerta del convento. Se entraría por la zona que está anexa a la Diputación originalmente, que era la portería, y esto sería la huerta, la noria, donde hacían los productos los frailes. Estaría, suponemos, todo pues perimetrado, ¿no? Tenía una tapia. Tenemos constancia de que construyen una tapia modesta, pero sí. No era todo el terreno, porque en el lado de mi derecha había casas también de particulares, luego lo van ampliando. De acuerdo. Ahora vamos a conocer más aspectos del interior, pero de inicio una curiosidad. ¿El proyecto de la Iglesia de la Merced es paralelo al proyecto del convento o...? A ver, esto es una de las cosas que estamos ahora redescubriendo porque se sigue investigando. Entonces, siempre se dijo que no hubo iglesia, esto no es cierto. La verdad es que sí la hubo. Lo que también hemos descubierto es que hubo dos conventos. El primer convento estuvo no en este sitio, sino también en la calle Toledo. Se viene hacia 1619 aproximadamente y como era muy pequeño, lo que hacen es que compran casas de personas, sobre todo moriscos, después de la expulsión, y empiezan una ampliación grande. Entonces podemos hablar de dos conventos. ¿Compran, no expropian? No, compran. Están las cartas de venta a un precio, en fin, muy asequible, diríamos, como pasó en esa época en general. Pero sí, se compran, no solamente eran moriscos, era también otra gente. Interesante. Pues si te parece, nos adentramos en el interior y conocemos los secretos de este edificio. Vamos adelante.
Ya nos encontramos en el interior de este impresionante edificio, concretamente en el claustro, y vamos a descubrir qué queda, Pilar, del edificio original del convento en este edificio del siglo XXI, en definitiva, en el que estamos. Bueno, es evidente que ha tenido bastantes remodelaciones con sus tres fases, pero sí que en la rehabilitación se intenta que la huella se pueda ver, el visitante que tenga noción de esa andadura y que se pueda ver perfectamente. Esto es uno de los espacios más antiguos, que es el claustro, y se puede ver perfectamente el origen barroco, con su zócalo de piedra y sus arcos de ladrillo. Se empezó a construir ya más avanzado el siglo XVII porque había escasez de fondos. Entonces, pues lo que en principio se proyectó todo en piedra, terminó siendo solamente el zócalo en piedra y el resto en ladrillo, que era más económico, con sus dos plantas y siguiendo una tipología muy típica de conventual de la época. Entonces es uno de los elementos más típicos del barroco. Por supuesto, la iglesia, que está anexa en una de las pandas del claustro, pero claro, después de la desamortización quedaron independientes el edificio de la iglesia y el edificio del claustro. Y luego también quedan cuevas, que es también una de las partes que más gusta al público visitar. Quedan dos, que son una de almacenamiento, que serviría pues para los productos del huerto y demás, y luego una que parece ser que contendría tinajas, probablemente asociada a la cocina. Y luego también hay distintas muestras a lo largo del edificio, pues por ejemplo restos de pinturas murales que se pueden, y la estructura en sí en general guarda el origen del convento mercedario. Es decir, aparte de la iglesia, claustro, cuevas y algunos elementos como pinturas murales, sí. También el vestigio de lo que eran las celdas, la estructura de las celdas de los frailes. Eso es lo que nos queda del siglo XVII. Exacto. Y luego ya sobre eso pues han ido operando cambios para adaptarlo a los diferentes usos que tuvo el espacio. Este lugar en el que estamos fue restaurado, evidentemente. ¿Qué elementos de esa restauración destacarías? Tu valoración personal sobre ello. Todo, haberlo cerrado, pues claro, esto estaba al aire libre, pero la parte de arriba con la cúpula de cristal favorece sobre todo que se realicen aquí actividades culturales, que es un sitio muy activo. Lo utiliza muchísimo la Asociación de Amigos del Museo, que es uno de nuestros hermanos, y que gracias a ellos se pueden hacer muchísimas actividades, y entonces pues se puede hacer desde conferencias, conciertos, actividades didácticas para niños. Entonces es uno de los espacios que tiene más vida de todo el edificio. Vamos, que tiene una acústica excelente. Sí, para pues es que desde flamenco hasta bailar tangos, aquí se ha hecho de todo. De todo. Y la verdad es que tiene una aceptación muy buena. Sí. Es uno de los espacios culturales de Ciudad Real pues más atractivos, claro, para el público y más dinámicos. Quizás sea lo más chocante del principio, cuando era su claustro barroco, el silencio de los padres aquí rezando, llorando, y ahora, sin embargo, el bullicio, en fin, quizá una de las cosas que ha tenido más cambio, pero con una esencia barroca. Este es otro elemento interesante que hemos pasado por él innumerables veces, pero quizás no hemos reparado mucho en él. ¿Qué es este arco que tenemos aquí? Este arco sería un acceso del claustro a la iglesia, que sería uno de los elementos más importantes para la vida de los padres que viven aquí, evidentemente, porque ellos tenían que rezar. Entonces había dos accesos, este era el que daba al coro bajo y luego también está el coro alto. Entonces a las horas que ellos tenían que rezar, pasaban por aquí y hacían la misa. ¿Se aprecia que hay unos grafitis, puede ser? Sí, bueno, ahora está separado porque después de la desamortización, evidentemente la iglesia quedó para el culto y el edificio se transforma para las labores docentes. Y suponemos que esto sería el patio de recreo de los alumnos, claro. Harían grafitis en las paredes. Los chicos y chicas del instituto. Sí, entonces lo que harían sería, pues, los ratos que tenían esparcimiento, pues harían los típicos grafitis, corazones y caritas, en fin, estas cosas que todavía hoy en día se hacen por lo mismo, lo que pasa es que son muy antiguos. ¿Estos en particular están datados más o menos? Sí, posiblemente serían finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. Principio XX, final del XIX, principio XX, sí. Aquí están los corazones de esos antiguos alumnos del siglo XIX que disfrutaban de sus recreos y claro, se dedicaban. Se ve que tenían tiempo libre y se dedicaban pues a poner sus mensajes escritos. Qué romántico.
Nos encontramos en este momento en ese segundo gran elemento del edificio primigenio, del edificio original, que como es, hemos visto su claustro, sus cuevas. ¿Qué nos puedes contar de esta impresionante cueva? Pues es uno de los lugares más exitosos del museo, a todo el mundo le gusta bajar. Y bueno, lo que sabemos es que fue almacén, una despensa de los productos del huerto. El huerto que tenían los frailes, evidentemente aquí abajo pues se mantenía muy bien por la temperatura constante. Observamos que hace una temperatura idónea para la conservación, hace fresquito aquí abajo. Aquí vemos una de sus ampliaciones, ¿verdad? Sí, tiene, posterior. Evidentemente, según fue creciendo el convento, pues necesitarían más espacio. De almacenaje. Entonces, lo que evidentemente hicieron fue una ampliación y además la cueva tiene dos entradas, una daría directamente a la huerta y la otra daría al claustro. ¿Es habitual este tipo de elementos en los conventos? Bueno, y en las casas, era lo habitual en esta época. En Ciudad Real había, tradicionalmente se ha dicho, y es verdad, que toda la parte histórica estaba llena de cuevas, claro. Que era habitual. Claro. Así sucede que luego en ciertos lugares pues van apareciendo arcos, van apareciendo elementos subterráneos que recuerdan... Elementos naturales de las viviendas para conservación sobre todo de alimentos. Claro, y como una extensión del almacenamiento y de, evidentemente... Como cosa curiosa sabemos que utilizaban hielo, bajaban hielo a la cueva para mantener los alimentos a una buena temperatura, y era normal, porque había pozos de nieve también en la ciudad. Y después de más de 2 siglos habiéndose dedicado este edificio a ser convento, llega la segunda gran época, que es la época del Instituto de Enseñanza. ¿Qué nos puedes contar? Llega la desamortización e inmediatamente se decreta que este espacio pase a ser un edificio educativo. Sí, es uno de los casos más excepcionales en la desamortización en Ciudad Real, porque los otros conventos no sufrieron la misma suerte. Entonces, parece ser que el edificio había calado hondo en la población y cuando se produce la desamortización empieza a haber un movimiento para salvarlo y darle una nueva función. Entonces, como no había ningún instituto, segunda enseñanza, se piensa que es el mejor sitio. Y de hecho se busca la complicidad del general Espartero, que estaba ejerciendo como regente, que de alguna manera intervino para favorecer que pudiera ser una realidad. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Concretamente desde 1837 hasta 1843, que es cuando se inaugura, en noviembre. Aquí se constituye el primer instituto de enseñanza de toda la provincia, de enseñanza secundaria de toda la provincia. Terminó la historia de la Universidad del Rosario en Almagro, pues realmente no había habido tampoco nada por el estilo. Más de casi 400, 300 años sin un instituto. Había un vacío enorme, de hecho el analfabetismo era altísimo. Y claro, hay un movimiento que intenta pues paliar esta lacra. No ha pasado tanto tiempo desde el siglo XIX, si lo pensamos bien, en el que vemos que este edificio es el primer instituto de enseñanza secundaria de toda la provincia, el primero y el único durante mucho tiempo, ¿verdad? Aquí venía a examinarse de todos los pueblos, e incluso tuvo internado en la planta alta. Claro, no había los medios de ahora y había gente pues, que tenía que vivir aquí también. Y evidentemente ese nuevo uso pues, implica que el espacio se acondiciona para que sea una institución de enseñanza. Porque pasamos de celdas y pasamos de un edificio conventual a espacios grandes. Incluso había clases de casi 100 alumnos, con lo cual había que modificar el trazado original para convertirlo en instituto. ¿Escalinata, por ejemplo? Sí, esta escalinata está muy reformada, pero daba acceso a la parte de arriba con grandes cuadros. Sabemos que había enormes cuadros que adornaban también, parte de ellos eran del convento, pero otros eran del siglo XIX, vinieron a adornar el edificio. Y esta institución educativa empieza con un gran vigor, empieza siendo importante para toda la provincia, empieza siendo importante evidentemente para los ciudadrealeños y ciudadrealeñas, y además cuenta desde sus inicios con visitas ilustres. Sí, es famoso el hecho de la visita de la reina Isabel en 1866, en diciembre, con motivo de la inauguración del ferrocarril.
de la línea que iba a Portugal. Entonces no había espacio, tenía que hacer parada y se pensó en habilitar precisamente la parte de arriba del instituto para acoger a ella y a la corte, porque claro, traía muchísima gente consigo. ¿Aquí se realizó el acto? ¿También pernoctaron? Aquí pernoctaron, hicieron varias cosas, fueron a la catedral, claro, evidentemente, y aquí fue una sola noche, pero hubo que adecuar todo el edificio y gastar mucho dinero para ello. Bueno, pero una visita de la reina Isabel II lo merecía, sobre todo con el evento de por medio de la inauguración de la línea ferroviaria. Fue un acontecimiento que quedó plasmado en prensa y en todos los medios. Posteriormente, tengo entendido que viene también Alfonso XII. Sí, también con motivo ya de los fastos del aniversario del libro del Quijote. O sea que los dos vinieron, pero la más famosa quizás sea la de Isabel II. Sí. Bueno, por aquello, evidentemente, de que ser la primera reina que visita este edificio, etcétera. Evidentemente le dio un empaque que hizo que fuera todavía más famoso el lugar, sí. Dentro de esos elementos originales del siglo XVII, dentro de esos elementos originales de la ocupación primigenia del edificio como convento, nos encontramos esto de aquí, unas pequeñas entradas en las que muchas personas que hayamos venido al museo quizá no hayamos reparado suficientemente. ¿Qué son, Pilar? Esto sería la parte superior del claustro que daba acceso a la iglesia. Evidentemente volvemos a comentar lo mismo, durante varias veces al día los frailes tenían que pasar a rezar, entonces tenía que estar comunicado tanto el claustro bajo como el claustro alto para facilitar esa labor. Entonces concretamente este espacio coincide con una celda especial que sería la del prior, la del comendador, que tenía un espacio un poquito más independiente. Sin embargo, en la parte alta los religiosos tenían sus celdas, las celdas, claro, y el prior tenía una individual. Sí, el resto serían celdas comunitarias, no había ningún lujo, entonces el único lujo era un poquito de privacidad para el prior, para el comendador. De la cual, como vemos, todavía se conserva y está aquí perfectamente y magníficamente reflejado parte de su suelo original del siglo XVII. Este es el suelo original, es muy semejante al del claustro bajo y está datado en el siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII. ¿Una estimación de metros cuadrados de las celdas tenéis? En principio sería muy difícil porque luego está muy modificado como fue internado, pero supongo que los arqueólogos sí que te podrían dar más datos al respecto. Ten en cuenta que esto fue el internado y se cerró porque la forma primigenia era abierta, pero luego se cerró porque hacía muchísimo frío. Pero intuimos que no serían de dimensiones excesivas. No, porque serían extensas en cuanto a espacio, pero luego tendrían cáteres, es que no tendrían tampoco más lujo, porque realmente se estima que la población máxima del convento fueron 30-40 frailes, con lo cual tampoco serían... que podríamos denominar en cuanto a personal de dimensiones reducidas. No, no sería grande. Desde el principio además es que se estableció que con el dinero que se les dejaba, que eran para la manutención 500 ducados, no se trajeran más frailes de los que se pudieran mantener. Precisamente por el conflicto que hubo con los otros conventos, eso no lo podían cumplir. Siguiendo con el tema de esa visita de la reina Isabel II, justo detrás de nosotros vemos uno de esos elementos que nos habla de la adecuación y decoración del espacio, ¿verdad? Sí, lo que estamos viendo son unas pinturas murales que se hicieron precisamente para embellecer las habitaciones en las que iba a estar la reina con su familia, porque claro, había que darle un nivel adecuado a la visita. Entonces se gastaron muchísimo dinero en hacer esto y en adecuar todo el edificio. Evidentemente no bastaba solamente con adecuarlo, pintarlo, sino que además se decoró con elementos que en la época serían caros, ¿verdad? Claro, sí, esto no era una cosa habitual, pero es que la visita tampoco lo era. Entonces, pues yo entiendo que el ayuntamiento quiso dejar una buena memoria a la reina, porque luego también necesitarían obtener cosas de ella, evidentemente. Una buena imagen siempre es importante. Para luego poder... buen recuerdo. Exacto, porque luego iban a necesitar, claro. Y después de muchísimas décadas de utilizar este espacio para usos educativos, llegó el momento del traslado de la institución y de pensar en darle a este edificio un nuevo uso, que precisamente es el museo en el que estamos. ¿Cómo se gesta este trayecto?
Pues vamos a ver, después de trasladar el instituto, porque después del maestro Juan de Ávila fue el Alarcos, el femenino que conocíamos Santa todos. María de Alarcos. Entonces en el año 95 se trasladan, porque claro, había que buscar nuevas instalaciones, por el alumnado y demás, adecuar y por el número de alumnos que aumentaba. Entonces el edificio en el centro se pensó darle una nueva utilidad. Y qué mejor que un espacio cultural, una ampliación del museo. Entonces se pensó precisamente en esta nueva función, en la función de museo. Que fue otra vez una adecuación intensa, ardua, que duró varios años hasta que encontramos el recinto pues tal cual lo conocemos hoy en día. Sí, la adecuación se le encargó a Javier Navarro Gallego. Supo, yo creo, equilibrar muy bien las tres fases para que cuando vengan los visitantes tengan noción de esa huella histórica. Pero también había que adecuar las condiciones de un espacio expositivo, con todo lo que eso conlleva. Entonces la inauguración se realizó en el año 2005 y se trajo una magna exposición, yo creo que mucha gente todavía se acuerda de ella, que fue el arte de la España Don Quijote, sí, que fue con la que se inauguró el espacio, y luego han venido muchas más. Así que además de todas las épocas, porque hay desde una colección de arte barroco hasta instalaciones, obra pues, de Dalí, de Miró, de Donaire, de Villaseñor, o sea, que tiene una colección de arte contemporáneo impresionante. Observamos que es uno de los edificios más vivos, más importantes de nuestra ciudad, que posteriormente vamos a conocer mucho mejor de la mano de su director. Y después de haber aprendido tanto y charlado con Pilar Molina, que evidentemente es la mejor conocedora de este edificio y de sus fases, ahora mismo estoy acompañado del director del museo, Ignacio de la Torre Echavarri. Hola, Ignacio. Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Al cual pues tengo el placer de saludar y de preguntarle en general ¿cómo describirías este edificio como museo? ¿Qué características principales tiene? ¿Espacios expositivos, etcétera, etcétera? Pues lo primero de todo, y viniendo de la introducción que se ha hecho sobre las fases de vida del museo, yo creo que hay que decir que se hizo unos trabajos de acondicionamiento, de reforma, de rehabilitación magníficos, tanto respetuosos con el edificio como para la finalidad que se quería destinar el edificio. En primer lugar, pues la utilización, ¿no?, de materiales nobles, acero, madera, vidrio, para crear una escalera monumental que respetase lo que era el acceso al convento y luego al instituto, pero además que fuese uno de los elementos también significativos del edificio. Y esa escalera da paso a esta planta en la que nos encontramos ahora, donde se encuentra la colección de arte contemporáneo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, evidentemente una de las labores fundamentales del museo es exponer las obras que custodia, en este caso arte contemporáneo, y además creo que es también una ocasión buena para reivindicar la calidad que tiene la colección. Pocos convecinos nuestros, ¿no?, seguramente hayan cruzado estas puertas, o si lo han hecho relacionado con algún evento, con alguna inauguración o con algunas conferencias, no han subido esta escalinata. Y aquí, a partir de este reportaje también, si tienen a bien acceder a estas instalaciones, pues van a poder ver cómo en nuestra ciudad tenemos obra de Saura, Miquel Barceló, Chillida, el equipo Crónica, Dalí, Tapies, o sea, un elenco de autores. También tenemos bueno, representantes de las vanguardias, ¿no?, y también artistas de repercusión regional que la Junta apostó desde finales del siglo XX para hacerse con una gran colección que podemos ver en Ciudad Real. Aparte de la exposición permanente, evidentemente el museo tiene muchas otras funciones. El museo dice la definición del Consejo Internacional de Museos, que recoge la Ley de Museos de España y la Ley de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tiene las funciones de exponer, como hacemos aquí, pero también de difundir, de investigar, de conservar las colecciones. Y además, otra parte de esa definición que suele quedar normalmente en segundo término es que los museos están al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Y en eso estamos haciendo hincapié en los últimos años. Ciudad Real es una ciudad relativamente pequeña, con poco turismo, y nos hemos volcado pues a ese público de proximidad, a los conciudadanos de diferentes edades que o bien no conocían las posibilidades que tenía o que le ofertaba el museo,
o bien simplemente pues no les interesaba a lo mejor la oferta de la exposición permanente. Por ese motivo el museo, gracias también al gabinete didáctico, a las exposiciones que se hacen, la Asociación de Amigos del Museo, lo que hemos hecho es generar unas series de actividades diferentes, una serie de dinámicas para atraer sobre todo a colectivos de mayores, que podremos ver ahora los espacios dedicados a la realización de talleres, también con discapacidades o con habilidades diferentes, también a los más pequeños, para realizar una serie de actividades, de visitas guiadas, de presentaciones de libros, de conferencias o también como espacio institucional pues al servicio de la ciudadanía. De cara al periodo estival, ¿tenéis proyectadas actividades para nuestros niños y niñas? Sí. El museo no para, o por lo menos intentamos hacer lo posible para que sea así. Estamos muy vinculados a la vida cultural de la ciudad. Como decía antes, somos un museo de proximidad y eso quiere decir que nos nutrimos de los convecinos, ¿no?, de la ciudad. Y a lo largo del año el museo es proactivo pues en semanas pues como la Semana del Vino, la Semana Medieval, la Semana de Mancha Cómic. Cada vez que hay un evento que es importante para la ciudad, nosotros intentamos adecuar nuestras actividades e incluso las exposiciones a esas temáticas. Una forma, por ejemplo, el Mancha Cómic, de ver cómo por aquí entran. Ha habido un fin de semana de 3.000 chicos entre 16 y 26 años, disfrazado de cosplay y demás, que de otra forma seguramente jamás hubiesen accedido a este museo, y han disfrutado del arte contemporáneo con la excusa de venir a actividades relacionadas con su perfil. Y bueno, pues ahora este verano tenemos otra de esas iniciativas, también en colaboración con el ayuntamiento. Entonces hay unos talleres de verano que vienen con grupos de chicos de Ciudad Real, a partir de las bibliotecas, que también dan un servicio público durante el verano para dinamizar la vida cultural de la ciudad. Y en este museo los ciudadanos no solamente pueden venir a observar y a deleitarse con el arte, sino que también lo pueden crear. ¿Qué es el proyecto Arte en Crudo? Sí, Arte en Crudo lleva ya en funcionamiento 5 años. 5 años. Y es una propuesta que trajo Julián Santos, que es quien dirige un taller para personas con diversidades funcionales. Y todas las semanas, una tarde, pues vienen chicos jóvenes, por lo general, con diversidades funcionales, pero también vienen adultos, todo tipo de personas, artistas que vienen a crear con ellos. Entonces se crea un diálogo cuando tenemos exposiciones temporales de los artistas con su obra, con estos chicos, y luego la reinterpretan. O bien es un espacio también Arte en Crudo para la creación. Ellos hacen sus propias propuestas, tanto fotográficas, escultóricas o pictóricas, y luego lo que hacemos en el museo es exponerlas. Se hace una exposición en el claustro alto y bueno, es digna de mención porque somos uno de los pocos museos de España que tiene un espacio inclusivo dentro del museo. No es una exposición temporal, al margen, como se suele hacer normalmente por poco tiempo, sino que uno puede ver la colección de arte contemporáneo que hemos apreciado anteriormente y acaba viendo la obra El complejo edípico de Luis Gordillo, una de las obras cumbres del arte contemporáneo, y sin solución de continuidad puede acceder a este espacio y ver la obra de estos artistas. Estos artistas cuya obra se puede visitar de una manera permanente y al mismo tiempo pues ofrecen ese contrapunto a esas grandes obras escultóricas y pictóricas que podemos encontrar aquí de artistas reconocidos junto con estas obras de ciudadanos. Sí. Como todas estas que vemos aquí, ¿verdad? Y además da vida continua al museo, porque también es una de sus razones de ser, que a lo largo de estos 5 años, pues durante todas las semanas, pues, el museo abre sus puertas y vienen aquí pues a crear, a esculpir, a pintar, a fotografiar, a interpretar, en el fondo a crear para luego exponerlas. No es el único taller que tiene abierto el museo, también tenemos un taller de grabado en el cual pues un par de días a la semana también abrimos las puertas y la gente viene pues a hacer sus estampaciones o imprimaciones, o incluso con la escuela Almodóvar también cedemos los espacios pues para que hagan aquí las clases prácticas, con lo cual el museo no es solo ese espacio expositivo, sino son, como decíamos al principio, las dinámicas que generan, culturales, artísticas, un espacio formativo, educativo también. Exacto.
Como hemos visto, este museo, antiguo convento de los mercedarios de Ciudad Real, esconde mucha historia y sobre todo es un museo vivo que no se va de vacaciones de verano y que nos espera de martes a domingo de 9 a 2 hasta el 31 de agosto, como ven, con exposiciones de todo tipo y que ya preparan las futuras.